Saludos para Joan DB. Si te gusta el contenido no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo estás. Tanto Nanatsu no Taizai como Dragon Ball no son de mi propiedad, ni los personajes que se utilizarán en esta historia, los créditos son para sus respectivos creadores. La noticia le alegró a más no poder, nuevamente esa sonrisa apareció en su bello rostro, era de esperarse, pues aquella noticia de que su amado volvería le hizo feliz, incluso a tal punto de que sintió de que sus ojos se lubricaron más de lo debido, pero no lloró en ese momento, pues conservaba sus modales frente a los reyes de todo. Sin embargo, cuando estuvo en su espacio propio, lloró como nunca, incluso cayó de rodillas, no le dolía para nada, todo era felicidad, todo era ilusiones, todo era una razón para seguir viviendo. Un dios pecador capítulo 15. El silencio llenó el lugar, el horror pasó a convertirse en confusión, pues de pronto las carcajadas de Galand se marcharon y en su lugar se escuchaban algunos sonidos que indicaban que ejecutaba bastante fuerza al tratar de sacar su lanza de aquellos dedos del Saiyajin. Maldito humano, osas enfrentarte a la raza demoníaca. Habló después de aceptar que sus esfuerzos no tendrían efecto alguno en aquel chico. ¿Acaso quieres tu arma de regreso? Solo tienes que pedirlo y ya, de inmediato, después de que aquellas palabras salieran de la boca del Saiyajin, Galand salió disparado del sitio, con su propia lanza atravesada en su cuerpo. Veo que han tenido problemas. Las palabras se dirigieron al rubio, quien yacía en el piso sobre un charco de sangre. Sin embargo no duró mucho tiempo en aquel lugar, pues el Saiyajin le ayudó a levantarse. Es uno de los 10 mandamientos, es muy fuerte, no debes enfrentarte a él, habló, pero no dijo nada más, pues un poco de asombro se notó en su rostro al darse cuenta que ya no estaban en el campo de batalla, y frente a sus ojos se encontraba Elizabeth. Ayúdalo, al parecer tengo que encargarme de algo, exclamó mientras dejó a Meliodas en el suelo nuevamente, pues las heridas eran muy graves. Señor Meliodas, clamó acercándose con prisa al pecado de la ira, quiso preguntar qué era lo que había pasado, pero no pudo, pues el azabache acababa de desaparecer. En el devastado campo, Galand trataba de recomponerse, notó que de la herida su oscuridad se desbordaba, y trató de sacar aquella lanza que le había lastimado. ¿Dónde se encuentra? Bramó con furia, le haré pagar caro el haberse enfrentado a un mandamiento. Aquel grito penetró los corazones de los presentes, pues si antes se burlaba de ellos, y prácticamente jugaba destrozando todo por diversión, ahora todo eso cambiaría, y pensar en aquello les hizo retroceder, pues tenían frente a ellos a un ser cuyos poderes excedían algo que hayan conocido antes. Aquí estoy, se escuchó la despreocupada voz de Goku, Galand quien rápidamente se volvió para verle, y su enojo se incrementó aún más. Al fin llegó. La voz de Aok hizo que todos le mirasen con intriga y miedo, pues ver morir a una persona más no cambiaría nada. ¿Él es de quien hablaban antes?
Las palabras de Arturo se escucharon temerosas. Sí, puede que él pueda derrotarle, pero después de ver a Meliodas, he empezado a dudar. Aunque se escuchó nervioso, pues incluso con su extraordinaria valentía había quedado horrorizado por tal masacre que sus ojos presenciaron. No puede ser. Y ella ha utilizado todo su poder contra Albión, dijo en tono bajo mientras apretó sus puños. Posiblemente ahora lo único que quedaba era ver cómo su reino sea destruido, si no muere antes defendiéndolo. Galán desgarró con rabia su cuerpo al extraer su propia lanza, y se acercó al Saiyajin, quien lo seguía viendo sin expresión alguna, lo cual le hizo enfadar mucho más. Te mataré, maldito humano, pero antes de eso, haré que te arrepientas por haberte enfrentado a la raza demoníaca. Vociferó el demonio, quien miraba hacia abajo por la diferencia de altura. Esperó la respuesta del Saiyajin solo para lanzar el primer ataque, y notó como los labios del Saiyajin se movieron solo para decir, te espero. Aquellas palabras se escucharon claramente como si se tratase de una burla. Las cuencas del demonio se fruncieron de la rabia, y lanzó el filo de su lanza hacia el fastidioso rostro del humano, que le acababa de golpear y manchado su orgullo, pero sus manos se detuvieron de golpe. Aquella acción le dejó un dolor bastante incómodo y algo fuerte en sus huesos, pues habían estado a punto de romperse cuando el chico detuvo el tajo del metal de su arma con un solo dedo. Todos se asombraron por tal facilidad con la que acababa de detener la fuerza del mandamiento de la verdad. El demonio desapareció, y se posicionó tras el azabache. Allí, atacó nuevamente, pero antes de que la lanza le cortara las piernas el Saiyajin también había desaparecido, o eso pareció, pues a darse cuenta el chico se encontraba perfectamente de pie sobre la mortal hoja. ¿Eso es todo lo que sabes hacer?, exclamó nuevamente con ese rostro sin emociones. ¿Esto es la raza demoníaca? Me dan lástima. Aquellas palabras hicieron que el tope de la ira del demonio llegase a su límite. Te mataré, te cortaré en miles de trozos y disfrutaré pisarlos como la mierda que eres. Bramó el mandamiento mientras retiró el objeto, dejando que el Saiyajin descienda nuevamente al suelo. Inmediatamente, en el instante que el sonido de los pies del chico haciendo contacto con la tierra se hizo presente, el demonio nuevamente atacó con su arma. Planeó cortarlo verticalmente. Sin embargo, el Saiyajin solo esquivaba con suma maestría, como si pudiese ver los movimientos de Galán en cámara lenta. Deja de huir, clamó mientras dejó de utilizar su arma y lanzó un golpe de su propia mano, pero nada cambiaría. Debería de saberlo, puesto que su brazo fue detenido por el agarre de los dedos del Saiyajin. Esto es aburrido. Sus labios pronunciaron las palabras sin expresión alguna, como debía de ser. Sin embargo, eso no fue todo lo que hizo. Galán fue arrastrado por la fuerza del azabache, trató de oponerse, pero no lo conseguiría, y para cuando se dio cuenta sintió el golpe del Saiyajin en su rostro. En ese momento sintió que su cabeza sería desprendida del resto de su cuerpo, pues cada vez era empujado con más fuerza y luego de unos instantes, sintió la devastada tierra rasgar su dura piel mientras se arrastraba por esta misma, hasta que la fuerza se terminó y se detuvo muy mal herido. Con dificultad volvió a ponerse en pie, y un ardor increíble se hizo presente. Eso de inmediato opacó el sufrimiento causado por el golpe del Saiyajin, pues este era mucho más insoportable. Eso le llevó a encontrar el origen de esa sensación, y encontró que a su cuerpo le faltaba un brazo. De inmediato llevó sus ojos al azabache, y allí vio la pieza faltante en aquella mano que le había sujetado antes. Puede que su extremidad se haya desprendido, evitando que sea su cabeza como había temido antes. Creo que esto es tuyo, habló mientras soltó la extremidad del demonio, y antes de que Galán dijese o hiciese algo, la pierna del Saiyajin se levantó y descendió con fuerza sobre el brazo del mandamiento, el cual se rompió en miles de pedazos, que a su vez volaron por todos lados. Creo haberte escuchado que harías esto conmigo, dijo el Saiyajin. Pero aún sigo esperando que eso suceda, terminó diciendo. Maldito humano. Te sigues burlando del poder de la élite demoníaca. Te quitaré ese maldito rostro. Vociferó mientras su oscuridad se acumuló en su extremidad faltante, y en unos momentos volvió a conectar cada parte de Galán en su respectivo lugar, tanto en su rostro como en su brazo. Al parecer se había curado.
No podía usar todo su poder mágico, pues no lo recuperaba, sin embargo no le importó, y nuevamente con su lanza cegado por la furia, se lanzó a atacarle. Mientras se acercaba le observó detenidamente el lugar en el que lanzaría el tajo, su brazo, su abdomen, o su rostro. Al ver aquella parte pudo verle detenidamente, aquellos ojos también le miraban, dentro de su color oscuro y negro, el tono rojizo se hacía presente, ver esos orbes le alertó de detenerse de inmediato, pero no lo lograría, ya no había tiempo, no entendió pero sus brazos perdieron toda su fuerza, y sea donde sea que lanzara el golpe sabía que no importaría en lo absoluto, y eso sería lo último que haría. Lo último que vio fue como los orbes del chico humano brillaron y por un instante absolutamente todo se cubrió de un tono rojizo, y luego de unos momentos Galand se encontraba en el suelo sin poderse mover. Aunque el mandamiento no hubiese podido ver nada, el resto de espectadores sí que lo vieron, incluido Meliodas quien hace unos momentos terminaba de llegar junto con Elizabeth, como Galand pasó de un imponente demonio, a una extraña masa de oscuridad cuyo cuerpo fue destrozado en un santiamén al acercarse al Saiyajin. Aquella oscuridad nuevamente trataba de curarle, pues la mayoría del cuerpo de Galand estaba destruido, solo se podía ver en un cráter el torso y parte del rostro del demonio, aún no moría, pues sus corazones seguían intactos, aún así su oscuridad trataba de encajar cada pieza sin éxito alguno, así fue como se formó esa espantosa masa irreconocible. Sin embargo sí que hubo una parte que se curó en gran mayoría, aquella era su rostro, o al menos la parte destruida de su boca, de la cual grandes gritos se generaron por sentir tal cantidad de dolor que parecía no terminaría pronto. El chillido se escuchó hasta el más pequeño rincón de la ciudad de Camelot, aquellos caballeros y habitantes quien se horrorizaron por las hazañas del mandamiento, ahora no podían evitar deleitarse de esos desgarradores lamentos lanzados por el pecado de la verdad. Y después de todo aún sigo esperando, la voz se escuchó en uno de los extremos del cráter, allí Galand miró al sujeto que le había dejado en ese estado, notando como aquella inexpresión no se marchaba, incluso le hizo temer de seguir observándole, pues se dio cuenta que no pudo vencer, y ahora posiblemente moriría dejando su muerte en la raza más patética considerada por él. Parece que esta vez tardarás en curarte, y no quiero perder tiempo con basura como tú, así que te dejaré ir, exclamó el azabache. Al escuchar esas palabras un sentimiento de alivio invadió al mandamiento. El Saiyajin levantó a Galand, o lo que quedaba de él. Dile a tus amigos que si me causan problemas, terminarán mucho peor que tú, y después de decir esas palabras, lanzó a Galand por los aires de regreso. Vaya, al parecer ese monstruo olvidó llevarse esto, habló el Saiyajin observando el arma de Galand en el suelo, y de la misma manera la lanzó en dirección del resto de mandamientos. Todos quedaron atónitos por tal muestra de poder, e incluso Meliodas no entendió cómo pudo vencer tan fácil a Galand, pues aunque fuese el miembro más débil de los 10 mandamientos, su poder era muy alto, incluso para él. Sin embargo antes de que pudiera pensar más, las heridas que no sanaban del todo le pasaron factura y cayó inconsciente. Castillo de Arturo, horas más tarde. Los ojos de Meliodas se abrieron, se sintió bastante cómodo, pues ahora estaba descansando en una cama, y al parecer sus heridas se habían sanado por completo. Lo primero que vio fue a Elizabeth a un lado suyo, se sintió feliz, pero eso cambió al notar al Saiyajin a un lado de la puerta aparentemente descansando. «Ya has despertado», habló Elizabeth feliz, pues al parecer ella estaba terminando de curar las heridas que no habían sanado. Ella mostró una dulce sonrisa, tanto que eso fue suficiente para volver su felicidad, y no pudo evitar verla más hermosa, su rostro, su cuerpo, todo, y no pudiendo evitarlo llevó su mano para tocar uno de los deseables pechos de la albina. Sin embargo la fuerza en la mano del Saiyajin le detuvo. Supo que si no la retiraba, podría causar un gran problema, pues recordemos que solo había alguien a quien Elizabeth posiblemente le permita hacer eso, y definitivamente no era él. Gracias por cuidarme, a ambos, retiró la mano rápidamente y trató de ponerse de pie, lo cual se le dificultó bastante, pero con ayuda de Goku y Elizabeth, le ayudaron a caminar fuera de aquella habitación.
Entraron en un cuarto distinto, ahí se encontraban Gauter y Arturo. Poco o nada le importaba lo que ocurriera allí, no se preguntó una razón cuando miró al muñeco de regreso en su estado normal, ni nadie a excepción de Elizabeth. Sin embargo, lo que más resaltó en el lugar fue que el rey de Camelot se lamentaba frente al cuerpo petrificado de la maga. Dejaron a Meliodas en una silla del lugar, y él caminó y se recostó sobre la pared, pues quería meditar un poco sobre el tema del dios solar y toda aquella historia que le habían contado en el bosque del rey Hada. Aunque resolvía algunas preguntas, la verdad es que muchas más acababan de surgir, y a no saber cómo asimilar ese tema solo pudo preocuparse, pues presentía que algo muy malo podría suceder. Goku. La voz le interrumpió sus pensamientos, y decidió prestar atención pues se trataba de Elizabeth quien acababa de hablarle. Al abrir sus ojos notó que todos los presentes le miraban. ¿Sucede algo?, demandó sin expresión, intimidando a algunos de los que se encontraban presentes. Decía que nos ha sorprendido en gran parte en su pelea contra Galande, señor Goku, tanto así que no podría evitarse preguntar cómo fue que obtuvo ese poder, pues Galande es un demonio bastante poderoso. La voz salió de ese extraño orbe que flotaba sobre el petrificado cuerpo de Merlín, pues parecía que su alma estaba dentro de aquella esfera. Se hizo una idea de lo que había pasado con la maga, es por eso que tampoco le prestó mucha atención en ese detalle. Podría decirse que he entrenado mi cuerpo toda mi vida, ya sea trabajando como haciendo ejercicio por mi propia cuenta, respondió el Saiyajin luego de que cerró sus ojos, pues no tenía muchas ganas de hablar con alguien de allí. La maga no lo creyó, nadie de hecho, solo sintió enfado por tal respuesta, pues era obvio que mentía en cada palabra. No se podría conseguir aquel poder de esa forma, y las sospechas de que tuviera relación alguna con el dios solar había crecido de gran manera. Eso la carcomía por dentro, pues aunque haya investigado mucho, y sepa más que cualquier ser en Britania, en realidad, lo único de lo que desconocía totalmente era de aquella deidad. Eso le molestaba, en verdad le molestaba. Pues empezaba a sentir aquello de lo que solía burlarse, y eso era la sensación llamada miedo a lo desconocido. Goku frunció un poco su rostro, y abrió sus ojos nuevamente y los llevó en dirección de Arturo. ¿Eres el gobernante de esta ciudad?, preguntó en un tono bastante más calmado con el que había respondido a las palabras de Merlín. Sí, señor, clamó nervioso mientras se enderezó de su lugar. ¿Podría pedirte algo de comer? La verdad es que no he probado bocado alguno desde el desayuno, exclamó mientras también se puso pie bastante recto pidiendo de forma algo educada. Por supuesto, por favor acompáñeme a la cocina, dijo mientras comenzó a caminar. Muchas gracias, espero no molestarle, exclamó haciendo caso. Es lo mínimo que puedo hacer, en verdad fue de mucha ayuda hoy, habló mientras se inclinó en forma de agradecimiento. Elizabeth, ¿me acompañas?, preguntó el azabache observando a la princesa. Sí, por supuesto, fue su respuesta y comenzó a seguirles. Sin embargo, antes de que los tres salieran de la habitación, la voz de Merlín les detuvo. Son Goku, espere, exclamó el pecado de la gula. Me preguntaba si podemos contar con su ayuda en esta batalla, terminó diciendo y solo quedó esperar su respuesta. Los pasos del Saiyajin se reanudaron mientras se adelantó de Elizabeth y el rey de Camelot. Como ha dicho hace unos momentos, creo que ya he ayudado bastante, declaró mientras dio la espalda y comenzó a alejarse dejando un momento de silencio dentro de las cuatro paredes. Luego de unos segundos Elizabeth decidió seguirle y después Arturo. En un lugar bastante alejado, el resto de mandamientos se encontraban de la misma manera antes de que su compañero partiera, descansando o hablando entre ellos, pero esas escasas acciones parecieron verse interrumpidas por un extraño objeto que se aproximaba. Como era de esperarse, todos prestaron atención tratando de adivinar qué era aquello, y no pudiendo adivinar solo esperaron a que terminase su trayectoria, y así fue. Todos se acercaron al enorme cráter que se había creado en el lugar, y nuevamente trataron de averiguar su extraña forma y procedencia, y aunque les tomó algo de tiempo dedujeron que se trataba ni más ni menos de Galán.
Unos momentos después, el mandamiento Peliplata, quien posaba en uno de los tantos sitios que su oscuridad había formado, se levantó al notar que algo más se aproximaba al lugar. No lo hubiera hecho, pero el objeto se dirigía exactamente a su posición, y se preparó para recibirlo, aunque sea considerado por ser uno de los más poderosos de los mandamientos, y la confianza de su despreocupado rostro. Aquello le arrancó el brazo cuando trató de tomarlo antes de que cayera al suelo. Fue diferente a lo que esperaba, pues el objeto desconocido sí tocó el suelo y se estrelló de forma violenta, y de seguro junto a él se encontraba la extremidad de Estarossa. La oscuridad del mandamiento le permitió conectar nuevamente su brazo a su cuerpo. Su tranquilidad no se había marchado, parecía no importarle, pero eso cambió al notar que fue el primero de todos sus compañeros que caminó hasta el nuevo cráter que se había formado. Ahí supieron que el extraño objeto no era nada más ni menos que la lanza de Galand. La intriga creció al saber quién portaba tal poder para dejar en ese estado a Galand, y la fuerza para lanzar los objetos con precisión y potencia, tanto para desprender una extremidad a uno de los hijos del rey demonio. Si querían saber respuestas solo quedaba esperar a que Galand regresara a la normalidad. Horas después. Galand, es hora de que expliques cómo fue que terminaste de esa manera. Fraudrin habló a su compañero. ¿Acaso fue ese traidor de Meliodas? Preguntó con seriedad, pues pronunciar ese nombre no era de su agrado. No. Respondió el demonio. ¿Qué? Demandó la mayoría ante aquella respuesta. Estuve a punto de matar a ese maldito, pero un humano lo salvó a último minuto, y luego me enfrentó, explicó con humillación al resto de sus compañeros. Dime, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? Clamó Fraudrin nuevamente. Por más que lo ataqué de diferentes maneras, ese imbécil se escabullía, no logré asestar ni uno solo, y para cuando me di cuenta, me encontraba destrozado en el suelo, en medio de ese nido de asquerosos humanos. Habló nuevamente mientras apretó sus puños con fuerza. En cuanto recupere mis poderes regresaré y lo mataré. Vociferó con furia en sus palabras. ¿Puedes decirnos cómo era? Preguntó nuevamente el pecado del desinterés. Tenía una extraña ropa naranja, nunca había visto a un humano vestir con ellas, y su cabeza era como la de un puercoespín, explicó con fastidio. Ya veo, sin duda alguna se trata de él. Fraudrin habló después de suspirar. Supongo que te refieres al tipo del que nos hablaste después de que fuimos liberados. Meláscula habló mientras posaba sobre su oscuridad. Así es, el sujeto que rompió el sello de las diosas, lo mantuve bajo mi hechizo. En ese tiempo hubo bastantes pelas, pero todo culminó con la llegada de ese tipo. No sé quién sea, pero he de admitir que en su momento lo tuve en cuenta, ya que su fuerza es bastante poderosa, y aquí tienen la muestra. ¿No es así, Galand? Fraudrin habló observando a su compañero. Entonces es lo bastante fuerte como para vencer el poder actual de un mandamiento, así que no será problema alguno cuando recuperemos nuestro poder, así que lo mataremos luego, clamó el líder del grupo, o mejor conocido como Celdris. Ante aquellas palabras el mandamiento de la paciencia sintió intriga, pues antes se había sentido de la misma manera. Ahora esa curiosidad y temor crecía dentro de él, pues parecía haber algo que él sabía a diferencia del resto. Lo mataré, tengo que matarlo. Le regresaré toda la humillación que me hizo pasar. Él es mío, y su alma me pertenece. Vociferó Galand con ira en sus palabras, y su rostro y cuerpo temblaban de la ira, pues aquel color de ojos no se borró nunca de su mente. A propósito, sea quien sea le debo una por haber traído mi arma, terminó diciendo, y aquellas palabras hicieron que Estarossa se fastidiase. De pronto la atención de Monspeet se activó y dejó su posición relajada y observó hacia la lejanía. El llamado de una deliciosa alma era la causa, pues no era una común y corriente como la de un humano, desprendía poder mágico, algo bastante delicioso si se llegase a devorar por un demonio. Sin embargo, aquel acontecimiento que le había ocurrido a Galand hace unas horas le obligó a adelantarse antes que el mandamiento de la reticencia. Sin embargo, Monspeet no se quedó atrás y siguió a Galand. Nos ubicamos con los pecados ahora, precisamente en el sobrero de jabalí, cuyo rumbo se había fijado en seguir al pecado de la envidia, pues al parecer sus recuerdos fueron borrados por Gouter, y tras la confusión se dirigía al único sitio al cual llamaba hogar. A pesar de todo, sus compañeros no le abandonaron y fueron a buscarle.
Mientras toda la tripulación planeaban la trayectoria que seguirían, el Saiyajin se encontraba descansando en una de las tantas habitaciones del lugar. Al parecer había comido demasiado y el sueño le empezó a consumir su cuerpo. A una distancia algo alejada, Diane corría con la única compañía de su martillo, sin embargo aquella figura extraña sobre una colina le detuvo. Mientras trataba de averiguar la clase de objeto que podría ser, un miedo repentino le invadió, y con ello la desesperación del momento causada por quien a sus espaldas se encontraba le llenó de pánico, pues Galand se encontraba ahí. Sin embargo ella no se volvería para ver, y corrió lo más rápido que pudo. Solo pensó en estar lejos de allí. Sin embargo Monspeed le detuvo nuevamente. Al parecer el fin de Diane estaba cerca. Aquel enorme poder fue percibido incluso en el sombrero de jabalí. Meliodas fue el primero en percibirlo, y de inmediato salió al exterior para ordenar a la mamá de Auk detenerse. King le siguió y de igual manera sintió todo aquel inmenso poder mágico que emanaban aquellos seres. Aquel movimiento repentino fue suficiente para que el descanso de Goku fuera interrumpido, y pasado algo de tiempo sintió aquella presencia de Diane, la cual estaba bastante débil a comparación de la última vez que le vio, y cerca de ella se encontraba aquel fastidioso demonio y otros más bastante poderosos. Pensó en seguir durmiendo, pero recordó que al parecer eran muy amigas con Elizabeth, y que le llegase una noticia de muerte no sería muy bueno para la albina. Así que sin más se teletransportó al sitio. La felicidad y asombro de Diane no tenían precio alguno, pues seguía viva y aquella persona que le había salvado no era otra persona que Matrona, su amiga a la cual creía había muerto. Había logrado inmovilizar por un corto tiempo a los mandamientos, y ahora se acercaba a Diane. Sin embargo antes de que el pecado dijese palabra alguna, sin razón alguna Matrona le golpeó tan fuerte que cayó inconsciente en un instante. De pronto la figura del Saiyajin apareció de la nada, frente a ambas gigantes, pero antes de que cruzaran palabra alguna un fuerte estruendo se escuchó en el lugar. «Gracias por salvarla, ahora vete de aquí, yo me encargo del resto», exclamó el Saiyajin y le dio la espalda mientras levantó su brazo, pues en la energía de Matrona no había intención alguna de maldad. No preguntó y no es que le interesase mucho a la gigante, solo asintió y huyó del lugar con Diane. La prisión de tierra que la gigante había construido para Galand terminó por desmoronarse y de allí el demonio emergió nuevamente. «Creo que las ganas de matar humanos aumentaron desde que ese tipo me humilló», exclamó buscando a Diane y Matrona, pero se quedó estático al escuchar aquella única voz que no podría olvidar. «¿Acaso te refieres a mí?». El sonido provenía de espaldas de Galand, y tal parecía una copia de lo que a Diane le había sucedido, pues en ese instante el temor le invadió y su cuerpo no le permitió girar en ese momento. «Supongo que no harás caso a mis palabras, te advertí de que no me causases más problemas». Nuevamente el Saiyajin habló, pero esta vez Galand se giró para encontrarse cara a cara con el Saiyajin. «Maldito humano, has venido a cavar tu propia tumba», clamó el demonio mientras le apuntó con su arma. «No tengo tiempo para jugar contigo, desaparece de mi vista», exclamó el chico nuevamente despreocupado. «Escoria, no te perdonaré por tu insolencia», gritó mientras se abalanzó, pero antes de que hubiera choque alguno se quedó estático, pues tenía el puño del Saiyajin atravesando su cuerpo de extremo a extremo. Su fuerza se fue y su arma cayó al suelo primero, luego fue el demonio quien se desplomó inconsciente en la tierra. Un poco alejado, Monspeed terminaba de lanzar un devastador ataque al sombrero de jabalí. Un poco de asombro se hizo presente en el rostro del mandamiento, pues aquel poder mágico desapareció de la nada. No hubo ningún indicio de que chocase contra algo, simplemente dejó de existir, y eso fue a causa de que la mamá de Auk devoró las llamas del ave infernal del demonio. «¡Qué idiota! Desperdicié el poder mágico que obtuve al devorar esa alma humana», comentó para sí mismo. Sin embargo aquellas palabras fueron escuchadas por el Saiyajin que se encontraba solo a unos metros de él. «¿No debiste decir eso?», exclamó con una voz desgarradora. De inmediato los ojos del demonio se abrieron y se giró solo para encontrarse con Galand moribundo a los pies del Saiyajin. «¿Cómo es que derrotaste a Galand?», comentó bastante intrigado, pero retrocedió al tener al Saiyajin frente a él, pues apareció de repente y nunca le vio moverse en ningún momento. «Supongo que eres uno más de esas asquerosas criaturas», habló el Saiyajin.
Aquel comentario hizo que el mandamiento dejase de jugar con su bigote, pues supo que no tenía que confiarse. Fin del capítulo 15.